Comenzamos en esta parte a ver las distintas metodologías para evaluar la producción. Como dijimos antes, tenemos métodos sin animal, destructivos y no destructivos. Empezaremos primero por el método de marco de corte, un método destructivo, que puede o no utilizar una jaula. El uso de la jaula dependerá si se está evaluando la producción o el crecimiento cuando hay animales en el lote, de manera de proteger la pastura del consumo animal. Luego abordaremos los métodos no destructivos, como la estimación visual del pasto y el método de doble muestreo, que es uno de los más importantes, utilizando distintas herramientas que ya veremos a continuación, para finalmente ver uno de los métodos combinados con el animal. Empezamos, como dijimos, por el método directo de marco de corte. Antes de tomar las muestras debemos definir algunos puntos clave. Primero, la superficie a cortar, la forma y el tamaño de la unidad muestral que vamos a utilizar, que puede ser un aro o puede ser un rectángulo o un cuadrado. Tenemos que definir la altura de corte, el número de muestras a tomar y cómo vamos a realizar el muestreo del lote. Y después de haber definido todos estos puntos, comenzamos el muestreo y luego de recolectadas las muestras, cortado el forraje, lo que debemos determinar es el peso fresco, la materia verde, por superficie de cada una de las muestras y posteriormente llevarlo a materia seca. Lo vamos a secar, ya sea en estufa o horno microondas, para posteriormente calcular la materia seca por hectárea. Y dentro de las ventajas y desventajas de este método directo, podemos decir que el marco de corte es un método de gran exactitud en la estimación de la fitomasa aérea de una pastura y es preciso. Pero por otro lado, son métodos destructivos y muy laboriosos, que algunas veces pierde precisión por la dificultad de obtener un número adecuado de muestras de la pastura, dependiendo de la homogeneidad del lote. Por lo tanto, está sujeto a un error de muestreo, sobre todo cuando se corta una pequeña parte del total de la superficie. El número de muestras que tomemos dependerá de la variabilidad de la vegetación. Y para eso podemos realizar un muestreo preliminar, así se denomina, un muestreo para determinar la cantidad de número de muestras de acuerdo a la variabilidad de la vegetación. El muestreo preliminar consiste en tomar como mínimo 10 muestras. En este caso, mostramos una tabla que tiene 10 observaciones que se realizaron en un muestreo en avena, de las cuales se llevó cada una a kilos de materia seca por hectárea para poder después calcular el promedio de todos estos datos. También se calculó el desvío estándar y la varianza. ¿Qué hacemos con estos datos? Bueno, una vez obtenidos estos resultados, podemos calcular el N muestral que necesitaríamos de acuerdo a la variación de estos datos. El N se va a calcular con esa fórmula que vemos ahí abajo, en donde tenemos datos como la T, que es un valor de tabla de distribución T de student. Esos valores se sacan de tabla, igual que el valor D. El valor D es de precisión requerida, eso también, de acuerdo al valor de T y al valor de probabilidad que se elija, vamos a tener un valor D que es de precisión. Esos son datos que se sacan de tablas. Y tenemos a su vez ahí la varianza y el promedio, que esos son datos que ya los hemos calculado con esas 10 observaciones que realizamos en el muestreo preliminar. Con estos datos podemos calcular el N muestral que estaríamos necesitando. En este caso nos da 15.
Pero si nosotros aumentamos la probabilidad o la precisión requerida, ese número aumentará. Las muestras deberán ser representativas de la pastura a evaluar. El número de muestras, como dijimos, puede ser determinado mediante un muestreo preliminar. Los métodos de muestreos pueden ser al azar, es decir, que las tomas de muestras de las pasturas pueden ser de manera aleatoria dentro de la parcela, o pueden ser sistemáticas, a intervalos regulares. Podemos hacerlo en cuadrículas, en zigzag, en diagonales, como vemos ahí en ese esquema de la imagen. Ahora bien, si el potrero es heterogéneo y vemos áreas bien marcadas o con diferencias, ya sea por la vegetación o por la topografía o por condiciones edáficas, etc., deberemos dividir el potrero o la parcela en subparcelas. Estas subparcelas, que van a tener que ser dentro de todo homogéneas, van a ser muestradas como individuales, es decir, que el total de la parcela la vamos a dividir en subparcelas que son heterogéneas entre sí, y realizaremos el muestreo ya sea al azar o de manera sistemática dentro de cada una de estas subparcelas, para después sacar un promedio de cada una y estimar la producción total de esa parcela. El porcentaje de materia seca se calcula, como vemos aquí, a través de una relación entre el peso seco de la muestra y el peso fresco por 100 para llevarlo a porcentaje. Una vez cortada la muestra, se debe pesar en su totalidad y registrar ese peso previo al secado. Como la totalidad de la muestra no la vamos a poder secar, debemos tomar una submuestra. Previamente se debe homogeneizar y sacar una submuestra lo más representativa posible. Es la submuestra que tomemos la que vamos a llevar a estufa o horno microondas para el secado. Si es una estufa, la temperatura de secado es aproximadamente a 105 grados para materia seca. Ahora bien, en caso de realizar un análisis químico posterior para la calidad, se deberán usar temperaturas más bajas de secado, no superar los 60-65 grados de temperatura, para prevenir pérdidas, ya sea por desnaturalización de proteínas y pérdidas de carbohidratos. Aquí lo explicamos con un ejemplo en donde se utilizó como unidad muestral un aro de 0,25 metros cuadrados. En este caso, el cálculo para una de las muestras se cortó y se pesó el peso fresco del total de la cantidad de muestras que entró en esa unidad muestral. En este caso es 1 kilo, o sea 1000 gramos, el total de la muestra. De esta muestra se tomó una submuestra de 300 gramos, es decir, que después de homogeneizar se tomaron unos 300 gramos. Esa submuestra se pesó, se llevó a estufa hasta peso constante. Se controló el peso y se llegó a unos 90 gramos. La relación aquí en porcentaje de materia seca nos da 30% de materia seca. En este ejemplo hipotético, lo que calculamos a partir de estos datos es la cantidad de kilos de materia seca por hectárea. Si en la unidad muestral de una superficie conocida, que es de 0,25 metros cuadrados, teníamos 1000 gramos de peso fresco, como el 30% es la materia seca, tenemos 300 gramos de materia seca. Llevado a kilo es 0,3. Lo llevamos a hectárea, que sabemos que son 10.000 metros cuadrados, por regla de 3, calculamos que hay 12.000 kilos de materia seca por hectárea. Esa es la forma de llevar estos datos a kilos de materia seca por hectárea.
Si no, directamente se puede hacer con la fórmula que tienen aquí abajo, multiplicándolo por un factor de corrección de 40. Ese factor de corrección de 40 se los pongo aquí porque lo pueden llegar a ver en alguna bibliografía, sobre todo de INTA, que utilizan directamente este factor de corrección. Y abajo les especifico de dónde sale este valor de 40. Se utiliza cuando la unidad muestral ha sido un aro de 0,25 metros cuadrados. Para determinar el peso seco de la muestra se pueden utilizar estufas de secado u hornos microondas. Hasta peso constante. Siempre se debe esperar hasta que la muestra no siga disminuyendo su peso. También se puede secar al aire, pero no sería lo conveniente. En el caso que no dispongamos de ninguna de estas herramientas, podemos llegar a secarlo al aire, pero siempre va a quedar un mínimo porcentaje de humedad, alrededor del 10%. Lo mejor y lo más accesible que seguramente siempre podemos tener es un horno microondas, lo que permite obtener en forma rápida, en pocos minutos y de manera confiable, la materia seca del forraje. Para terminar con el método directo de marco de corte, aquí les quiero mostrar algunas imágenes para que sea más ilustrativo todo el proceso. Lo que vemos aquí es un ensayo de microparcelas de gramíneas megatérmicas donde se está realizando cortes para determinar su producción. En las siguientes imágenes lo que vemos son marcos de corte arriba utilizados en un muestreo, uno cuadrado y el otro es rectangular. Como vimos antes, las unidades muestrales pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares, circulares. También hay marcos rectangulares con un lado abierto para facilitar su ubicación en la pastura. La altura de corte es otro punto clave a definir y dependerá también si son parcelas de ensayo o son pasturas bajo pastoreo. En ese caso, la altura de corte deberá simular al pastoreo, dejando siempre un remanente foliar que no afecte al rebrote posterior. Abajo lo que vemos en las imágenes de abajo es que una vez cortado el material que entró dentro del marco de corte, debemos pesarlo. No olvidar pesar todo el material. Hay que tomar el peso fresco en el campo, ya que si lo guardamos para después pesarlo, sabemos que el material va a ir perdiendo la humedad hasta que lo llevemos ya sea al horno microondas o a la estufa, lo que vayamos a utilizar para secar las muestras. Para pesar el material, este debe ser embolsado, como vemos ahí, y se va a pesar con este tipo de balanzas de gancho, que mostramos ahí algunos tipos de balanzas que se pueden utilizar. Una vez recolectado el material de las muestras, estas deberán ser llevadas ya sea a estufa u horno microondas para ser secadas, hasta peso constante. Recordemos que del total de la muestra que se tomó a campo, que se pesó, deberemos tomar una submuestra y se deberá registrar el peso, colocarla en una bolsa de papel o en una bandeja para luego llevarla ya sea a estufa u horno microondas. En este caso vemos que internamente en la estufa hemos colocado bandejas con el material y si alcanzan a ver se ve un papel, en ese papel se ha registrado el peso de la bandeja y el peso de la muestra, que es la submuestra en realidad. A medida que se va secando la muestra se irá registrando el peso hasta peso constante, para luego calcular el porcentaje de materia seca. En este caso es una estufa del laboratorio de calidad de forrajes, por lo que se está secando primero a 60 grados centígrados. Si alcanzan a ver en el display de la estufa, verán la temperatura, ya que posteriormente serán analizados los parámetros de calidad de estas muestras.
Luego estas muestras se terminan de secar a 105 grados centígrados para corregir el porcentaje de materia seca. Recordemos que para el cálculo de producción en materia seca se debe secar a 105 grados centígrados. Y otra forma de secar el material es utilizando, como vemos en esta imagen, un horno microondas. Se debe secar a potencia máxima, controlando el peso hasta peso constante. Como vemos ahí, se va registrando el peso en una balanza. Recordemos algo muy importante, que junto con el material se debe colocar siempre un vaso con agua, como vemos ahí en la imagen, para que a medida que se vaya secando la muestra, el agua absorba las microondas y no se incinere el material.